Así es. Bueno, vamos a recibir ahora vía telefónica al congresista Eduard Málaga Trillo del Partido Morado. El gobierno ha decretado el estado de emergencia en el distrito de Luya, ¿no?, a raíz de los derrumbes en el complejo arqueológico de Cuélap. Congresista Málaga, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, Fernando. Quisiera empezar saludando a nuestros valerosos comandos de Chavín de Huántar, sumarme al reconocimiento y al homenaje y decirles que a pesar del momento incómodo que están viviendo en este momento, ellos tienen todo el reconocimiento del país por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo. Muy bien, nos aunamos por supuesto a ese reconocimiento a estos héroes de nuestra patria. Bueno, dos de los cuales fallecieron, hay que recordarlo siempre. Juan Valer Hay dos personas que pagaron con su vida en el coraje de ofrecerse para liberar a 72 rehenes, ¿no? Juan Valer Sandoval y Raúl Jiménez Chávez, los que murieron, más el doctor Ernesto Yusti Acuña, quien fue rehén. Bueno, congresista Málaga, perdón. ¿Cuál es su opinión? ¿Está usted de acuerdo con que se haya declarado el estado de emergencia? Y sobre todo, ¿qué le parece el hecho de que se haya anunciado un Consejo de Ministros descentralizado en Cuélap? ¿Será útil o no? Bueno, vamos por partes. La declaratoria de emergencia, por supuesto que estoy de acuerdo, más bien diría que está llegando bastante tarde, ¿no? A 10, 11 días del derrumbe recién tenemos una declaratoria de emergencia que además está escrita en términos muy generales, como podría ser el mismo texto para un derrumbe, en una inundación. No se aprecia realmente el lenguaje un poco más técnico referente a lo arqueológico, al patrimonio, a lo que hay que hacer, a las acciones que realmente se van a llevar a cabo. Así que yo pediría un poco más de precisión. ¿En qué aspectos, si usted podría aclararnos, congresista, debe haber más precisión en esta declaratoria del estado de emergencia? Por ejemplo, en el tipo de partida presupuestal que se va a asignar, en qué mecanismo, si va a venir exactamente del instituto, de qué sector, si va a venir de cultura, que no lo tiene porque se habla de los pliegos que ya tiene presupuesto y cultura claramente no tiene más presupuesto para hacer una nueva unidad ejecutora, por ejemplo, que se ha ofrecido. Tendríamos que hablar del tipo de expertos, el tipo de comité interdisciplinario, si va a ser local, nacional, internacional, de qué disciplinas, ingenierías, arquitecturas, arqueología, en fin, sociología. Habría que poner un poco más de detalle en lo que se piensa hacer, el tiempo y el tipo de acciones que se van a emprender, los plazos y los objetivos concretos tampoco están definidos ahí. Entonces lo que no debería ocurrir es que se entrega un reporte y en base a ese reporte se diseñan acciones que van a tardar pues años en concretarse, porque no se tiene claro el panorama. Sí, perdón, adelante, Carlos. Sí, y respecto, congresista, a la decisión de que se haga un Consejo de Ministros descentralizado en Cuélap, hay quienes cuestionan, diríamos, el momento y su utilidad sobre todo. ¿Usted qué opina? Mira, mi opinión personal es que no es una medida efectiva, que es quizás hasta populista, porque yo no veo cómo un Consejo de Ministros local pueda lograr realmente una acción efectiva. Sin embargo, anoche conversé con el señor Quino Vargas, que es el presidente del Frente de Defensa de Chachapoyas, los intereses de Chachapoyas, y la situación a nivel de la población, la conmoción social es grande. Están muy indignados, muy molestos porque se ha descuidado este patrimonio por muchos años y porque en su versión hay malos manejos, hay intereses oscuros, ocultos, y ellos sí creen, ellos han pedido incluso que se realice este Consejo de Ministros porque ellos creen que traer a las autoridades aquí va a permitir algún tipo de decisión más rápida. Yo dudo esto, pero sí me parece legítimo respetar el pedido de la sociedad chachapoyana. Señor Málaga Trillo, buenos días. He visto un tuit publicado por usted con fecha de ayer en el que sostiene que no ha habido presencia de INDECI, Defensa Civil, porque acá estamos ante un tema arqueológico, naturalmente, que tiene que ver con nuestro patrimonio, pero de ingeniería también, y por eso hago referencia a una entrevista que hay con el arqueólogo y exministro de Cultura Luis Jaime Castillo en la República de Hoy, donde dice que se trata acá de una responsabilidad de ingenieros especialistas en geodinámica. Y otro tema que tiene que ver con la ley, no dar concesiones de actuar en cosas técnicas como esta al que cobra menos. Y sostiene que lo que ha hecho el plan COPESCO de la UNESCO
ha resultado negativo por ese mismo principio que se atribuye responsabilidades técnicas al que cobra un sol menos que el otro, aunque tenga menos competencias y menos experiencia. ¿Qué piensa usted sobre estas restricciones que, según el exministro, causa la ley de contrataciones del Estado? Y aclárenos sobre la presencia o no de defensa civil en el lugar de los hechos. Mire, absolutamente estoy de acuerdo en que los criterios que deben primar en cualquier acción que se tome deben ser técnicos, no criterios de manejo de gestión administrativa o financiera o, digamos, verlo por el lado de vista del manejo turístico, que es lo que se ha hecho. Cuando se habla del plan Copesco y del MINCETUR, lo que nos están diciendo es básicamente que la mayor parte de fondos que se ha destinado a cuidar Puebla han sido destinados a acciones para acondicionar el circuito turístico y no para cuidar el monumento, que es lo que se debería hacer en primera instancia. Cuidar el monumento significa llamar a todos estos especialistas que han mencionado, más otros muchos más, y eso es lo que no se está haciendo. Entonces, eso es un tema que debe resolverse primero, darle prioridad, escuchar a los técnicos y escuchar a la ciencia. En cuanto a INDECI, esta información yo la he tenido de primera mano por el saliente director o jefe de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Peter Lercher, que mientras yo viajaba a Chachapoyas fue destituido, se le pidió su renuncia, entiendo porque por incomodidad del Ministerio de ciertas declaraciones suyas, y él me contaba, porque él me acompañó a Cuelap con un equipo, que efectivamente no había habido visita de Defensa Civil y que estaban preocupados, el equipo estaba preocupado porque se había, no sé si prometido o asegurado que se iba a reabrir Cuelap muy pronto, unos días, y sin, digamos, la visita de Defensa Civil. Eso me parece un poco precipitado, ¿no? Por no decir irresponsable. Sí. Congresista Málaga, y bueno, ¿qué riesgo hay, por ejemplo, de que en otros sitios arqueológicos del país pueda replicarse un hecho como el que ha ocurrido en Cuelap? Ojalá, deseamos todos que no sea así, pero ante la falta de prevención, ¿qué podría pasar, considera usted? Bueno, no estoy al tanto de todos los sitios arqueológicos del Perú, pero entiendo que el manejo es muy similar, que no se da, digamos, prioridad a lo técnico, a la ciencia, a los arqueólogos, a los diferentes profesionales. Y también, por supuesto, no debemos olvidar que el presupuesto del sector cultura, el presupuesto de la nación, es de los más bajos, 600 millones de soles en el último año, que no alcanza pues realmente para darle ese cuidado que requiere. Ahora, antes de hablar de otros sitios patrimoniales, me parece muy importante decir que en el mismo Cuelap hay muchos otros aspectos de la muralla perimétrica y del interior también que están en riesgo. Cuando uno visita, yo ayer lo hice ya con un poco más de calma, uno se percata que hay muchos derrumbes previos, o sea, no es la primera parte del muro perimétrico que se cae. Y la parte que se ha caído no era la que según los expertos locales estaba en mayor riesgo. Hay otras que están supuestamente en mayor riesgo y por donde pasan, al lado de la cual pasan los visitantes, y lo que puede causar muchas tragedias. Es más, por donde cayó el derrumbe, yo tengo unas tomas al respecto, pasa el sendero, el camino porque recorren los turistas familiares. Es decir, si hubiera habido grupos de turistas visitando Cuelap en ese momento, les habría caído el derrumbe encima, y si hubiera habido familias haciendo picnic, almorzando en el área de recreo también. Tengo una foto de unas rocas enormes que han golpeado y han aplastado mesas de esparcimiento. Entonces, el mismo Cuelap no es que ya con este derrumbe ya pasó lo peor, sino que es inminente. Ayer también quiero reportarles que ayer el equipo de arqueólogos que me acompañaba encontró otra fisura, otra grieta a unos cuantos metros en paralelo al borde del derrumbe. Es decir, probablemente se va a volver a romper el terreno en el mismo lugar donde ocurrió el derrumbe, un segundo derrumbe grande. Bueno, sería grave. Muchísimas gracias en todo caso por alertar sobre este tema y por explicarnos los resultados de la visita, una más, porque usted creo que viene visitando Cuelap desde principios de año en su calidad de miembro de la Comisión de Ciencia del Congreso de la República. Muchas gracias, congresista Edward Málaga Astrillo, por sus explicaciones aquí en Ampliación de Noticias. Que tenga usted muy buenos días. Vamos a ir a una pausa y retomamos Ampliación de Noticias.